Si usted realmente no entiende que tiene un problema, le pueden decir las personas que quiera y eso no va a pasar. No va a dar los pasos necesarios. Eso es un paso que uno tiene que dar uno solo por uno mismo. Ni por la mamá, ni por la novia, ni por los hermanos, ni por el papá, ni por nadie. Por uno mismo. Cuando uno finalmente entiende eso, ya está a la mitad del camino recorrido. Por suerte creo que logré darle el tono que yo quería al libro, que era simplemente narrar los hechos, tratando de que no me nublara ningún tipo de juicio la narración de los hechos, ¿no? Y ser lo más transparente posible en esa narración. Yo sí estoy muy contento que se logró ese tono del libro, porque sé que ha podido irse a otro lugar muy lastimero y no era la intención para nada. O sí es un libro que procura mostrar la transformación de un ser humano que empieza física y emocionalmente en un punto A y termina física y emocionalmente y espiritualmente en un punto B. Y hay todo un arco narrativo allí que se cuenta en el libro y que ese arco narrativo ha podido ser muy lastimero, estamos de acuerdo. Y por suerte, y eso me enorgullece del libro, es un libro que tiene un tono completamente distinto. En terapia, mi terapeuta Néstor Mejía, que es un tipo que quiero muchísimo, nos ponía a escribir mucho y de hecho nos hacía comprar útiles, pues o sea, era un blog. Y yo no sé si era instrucción de él, pero yo tenía un blog amarillo y después, por trabajo de mi esposa, me di cuenta que el color de la hoja en la que uno escribe importa. Y es mejor si uno escribe en hoja amarilla, terapéuticamente. El caso es que mi blog era amarillo. Y nos ponía a escribir ahí una cantidad de cosas que eran difíciles de expresar en aquel momento y que de pronto yo no tenía o sentía que no tenía la herramienta para plasmar ahí lo que quería decir, pero que terminó volviéndose un texto necesario en esa construcción o en esa reconstrucción mía como ser humano. También he tenido claro que mi composición ha sido así durante todos los años. Yo he tratado de gestionar lo que siento, mis recuerdos y mis deseos a través de la composición. Me pasaron dos cosas en ese momento para entender que tenía un problema serio de adicción. Lo primero, la reflexión en aquel momento absolutamente utópica e imaginaria de si llego a tener hijos, ¿cómo quiero que mis hijos me vean? ¿Qué tipo de padre podría ser yo? Y evidentemente la respuesta no era chévere en aquel momento. Qué pereza un hijo en el que el papá está enguayabado todo el tiempo, que se le cruzan los cables borracho, que no hace sino cagadas cuando toma así, o drogadicto, pues qué desasosiego tan espantoso me generaba eso, ¿no? Y segundo, que ya llegó un punto en que me cansé de pedir perdón. Sí, ya me pasaba el día siguiente pidiendo perdón por las cagadas que había hecho el día anterior. Y eso termina siendo agotador para uno y para la gente que está alrededor de uno, porque ya el perdón termina siendo absolutamente insignificante. Si esa pedida de perdón no está acompañado de acciones que demuestren una reflexión, termina siendo palabras al vacío. Entonces esas dos cosas me ayudaron finalmente a entender que tenía un problema serio y que necesitaba ayuda, porque ya había hecho un proceso de rehabilitación antes, muy a regañadientes, ¿no? Porque mucha gente, y sobre todo el que está al lado del adicto, que se llama codependiente, inspirado por sentimientos de amor y tal, obligar al adicto a que vaya a rehabilitación, ¿no? Y si uno no quiere, esa vaina no hay quien la haga por uno. Cuando uno es adicto, está la terapia individual, pero está la terapia de grupo, que es una herramienta muy valiosa, porque no te sientes que no estás solo, porque muchas veces uno siente eso, que está solo. Y entre más en la mierda está, pues más solo se siente, o se acompaña de gente que está en la misma miseria. Entonces digamos que esa sensación de que hay alguien que también está pasando por eso o ha pasado por eso y que el resultado es positivo, pues qué bueno que haya resultado inspirador para alguien, ¿no? Y creo que eso ya, para mí ahí ya está el libro, ya tuvo el resultado que tenía que tener. Si se venden más o menos copias, o sea, bienvenido, y uno siempre quiere que esas cosas le vaya bien y facturar y todo lo que tú quieras, pero la raíz al final era que a alguien le sirviera y que alguien se hubiera reflejado allí y se abrigara con esas palabras, y qué bueno que ha pasado.